Ahí está. Listo, gracias. Bien, pues entonces en esta segunda sesión vamos a abordar las claves para el razonamiento lógico. Entre estas, pues, las que están referentes a la redacción. Recuerden que se les solicita y se les refuerza en sus materiales sobre 5 operaciones que están relacionadas con los procesos cognitivos de la prueba. Entre ellos tenemos la elisión, la adición, generalización, integración y particularización. Voy a abordar cada uno de estos hablándoles un poquito de los motivos para los cuales se deben utilizar y también de algunas palabras claves que les van a aparecer en su material para que ustedes identifiquen, está solicitándome una elisión o me estás pidiendo que identifique una adición, etc. Y de esa manera sepan qué elementos deben considerar para saber si debía utilizarse de una o de otra manera. En el caso de los motivos por los que debemos utilizar la elisión, uno de ellos es porque una idea es innecesaria o redundante. ¿A qué nos referimos con redundante? Es decir, ya se dijo antes y por consiguiente hay que evitarse. Se debe evitar. El segundo caso podría ser que la oración sea explicativa. Entonces, si me dice el enunciado, ¿cuál de los enunciados, cuál de las partes del párrafo podríamos omitir sin alterar el significado? Una oración explicativa se puede omitir porque no altera para nada el significado de la idea, sino que simplemente está como alimentando un poquito más de información, aclarando algunas ideas, pero no altera el hecho de que no aparezca. En el caso de el tercer motivo, al repetirse un nombre de forma innecesaria. Esto es cuando sea innecesario, como lo dice aquí. El nombre puede mencionarse, pero unas segundas oraciones, ya en esa secuencia, podemos omitirlo, no siempre debe estarse mencionando. Y en el segundo caso, que es la adición, nos sirve la adición para poder enriquecer, para poder sustituir una expresión cotidiana por una de un sentido literario. La adición es contraria a la elisión. ¿Por qué? Porque resulta que en la elisión, mientras omitimos elementos de un párrafo, los suprimimos porque son innecesarios. En la adición, más bien, sumamos una idea. Pero esa idea generalmente tiende a tener una expresión cotidiana, es decir, no va a ser redundante, sino que tiende a utilizar una expresión que no sea cotidiana, sino que más bien tenga un sentido literario y que por consiguiente sea en sentido figurado. Recuerden que ya en la primera sesión hablábamos del valor connotativo, que se refiere a utilizar el lenguaje figurado, y las figuras retóricas, que son las que utilizan este lenguaje figurado. En el tercer caso, la generalización, la debemos utilizar para presentar brevemente una idea, lo que ya se expresó. Pero esto vamos a recordar que es en un párrafo. La generalización es sobre un párrafo, no es sobre todo el contenido, porque entre las otras dos operaciones que vamos a ver posteriormente, podrían ustedes confundirse y decir cuál es la generalización, cuál es la particularización o cuál la integración, porque son un tanto relacionadas. Y quizás ahí es en donde estén teniendo problemas para analizar su material. En la generalización nos concentramos más en un párrafo. Generalmente se trata entonces de una oración que podríamos considerarla como principal o central de ese párrafo y que me puede estar teniendo esa función, de concentrar la idea. Veamos acá el ejemplo. El ejemplo que les aparece es en la prueba práctica, es el ejercicio 16 de la página 16. Y les dicen el enunciado. Los enunciados del 3 al 7 del segmento 3 tratan de las defensas desarrolladas por el cuerpo ante los virus. ¿Cuál de ellos puede omitirse sin perder información necesaria? Y entre las respuestas, pues, la respuesta es en nuestra análisis. Vemos aquí el último párrafo.
En nuestra nariz, los pequeños cilios nasales interceptan los virus y las bacterias que se encuentran en el aire. Le preguntaba a Belén, disculpas, Belén, que está de oyente, ¿cuál es la razón por la que esta oración es la que está enriquecida? Ay, me fui, ¿verdad, Belencita? Demasiado. ¿Cuál es la razón por la que este enunciado está realmente omitiendo sin perder información? ¿Por qué? ¿Por qué omite? ¿Por qué debemos omitir este enunciado y realmente de qué hablamos específicamente en el texto para que podamos omitirlo? ¿Por qué? ¿Qué tipo de? ¿Es un caso de que se repita un nombre? ¿Es un caso en el que estemos redundando o es un caso en el que la oración es explicativa? ¿Cuál de los tres casos podría estarse aplicando ahí para lograr la omisión? Creo de que sería algo específico en lo que habla el verso. ¿De lo que habla qué? El verso, el texto. El texto. Sí, recuerden que verso cuando estamos hablando de poesía, ojo, que hay que tener claro eso porque en la primera presentación les decía que les va a hacer ciertas preguntas sobre si está el escrito en verso o está en prosa. Si es poesía, pues está en versos, se estructura por estrofas y por versos, no por oraciones ni por párrafos. Y en este caso, pues tenemos el texto, el párrafo. Porque dice porque está. ¿Cómo está la idea? Belén. ¿Me escucha? Sí, entrecortado. Ajá. Le vuelvo entonces a repetir. Hay tres opciones. Puede ser porque se está elidiendo, porque ya se repitió la idea, ya se dijo la idea y hay repetición o redundancia. La segunda opción, que podría ser porque hay un nombre y se debe repetir, esa definitivamente la descartamos. Y la tercera opción, que podría ser porque es una oración explicativa. Entonces, es por cuál de las razones que se está omitiendo. Si vemos acá, Belén, a partir de la línea 3, nos dice en realidad, en comparación con la cantidad de agentes patógenos que nos circundan constantemente, enfermamos muy pocas veces. Para nuestra defensa poseemos posibilidades de defensa generales y específicas. La nariz y el tracto bronquial tienen una barrera infranqueables para muchos virus. En nuestra nariz, los pequeños cilios nasales interceptan los virus y las bacterias que se encuentran en el aire. Entonces, si vemos, Belén, aquí en este caso estamos hablando específicamente de un texto en donde las primeras oraciones están abordando sobre esas formas de defenderse el cuerpo, mientras que en el caso de cuando ya empieza hablando de la nariz, detalla qué sucede con la nariz. Es un pequeño cilios nasal. Entonces da una descripción de la nariz y no específicamente sigue hablando de esas defensas del cuerpo. Por lo tanto, vamos a ver que no encontramos una necesidad para incluir ese párrafo. La elisión, entonces, aquí puede darse porque se omite, ya que es innecesario, habla de las defensas y al elidirse, esto no pierde coherencia. Se está tratando pues de una oración explicativa. Veamos el segundo caso. En la adición, ¿cuál enriquece estilísticamente? Nos podrían hacer ese interrogante. Vamos a anotar en este caso que el enunciado nos dice, la interrogante nos dice cuál de los siguientes enunciados le añade información y enriquece estilísticamente la secuencia de los enunciados del 1 al 7 del segmento 1 sin negar lo que en ellos se expresa. Sin negar en lo que ellos se expresa. Entonces, estamos hablando siempre de
esta segunda operación. Y aquí la respuesta es la D. Dice, en sus paredes parece haberse detenido. En sus paredes parece haberse detenido el tiempo. ¿Qué sucede en este caso? Porque esta es la idea que está utilizando la forma estilística, es decir, que se está hablando en sentido figurado. Si leemos la parte anterior, está hablando de la zona histórica de Guayana, que es una ciudad de los brujos, y empieza a dar detalles, dice que es conocido como teatro, es una antigua estructura, nos empieza a dar una descripción de ese lugar. Luego, al final, en la idea que tenemos señalada como correcta, nos utilizan un lenguaje figurado y nos dicen sus paredes parece haberse adelantado el tiempo. Vean, ahí está en un sentido figurado, es decir, que no está explícita la idea, sino que hay que procesarla de una forma mayor para poder comprenderla. Por lo tanto, vamos a tener esta como la respuesta correcta. Belencita, se me escapó Belencita. No, ahí está todavía. Excelente. Vemos entonces que la adición nos dice que enriquece estilísticamente porque amplía esa comprensión de forma connotativa, literaria, y pues ahí sí se está aplicando un sentido figurado. ¿Por qué utilizará ese de en sus paredes parece haberse detenido el tiempo? Recuerden que cuando estamos hablando de un casco histórico, de un lugar histórico, queda tanto para, queda como perenne, queda perenne, parte de la historia es perenne de un lugar. Entonces, en ese caso, se detiene el tiempo. Se detiene el tiempo en cuanto a la estructura, pues cuántos países no tienen y ciudades no tienen su casco histórico. Es decir, ahí se detuvo el tiempo, podemos decirlo. Entonces, de esa manera es una forma bonita de embellecer lo que logra la historia, sobre todo si nos estamos refiriendo a nuestros patrimonios culturales, como una iglesia, una zona, una ciudad específica. Y luego tenemos la generalización. Si notamos en la generalización, nos debemos concentrar en un párrafo. Aquí tenemos el párrafo, no nos vamos a ir muy lejos. Y desde la 14 a la 17 les dice que en estos enunciados que pertenecen al segmento cuarto, describe los efectos ocasionados por el personaje al anochecer. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Recordemos que en el caso del contenido general, nos debemos concentrar en una idea que realmente logra reducir de forma breve, logra analizar de manera breve el sentido de toda la idea o de todo lo que ya se dijo antes y quizás hasta lo que se va a mencionar posteriormente. En este caso, solo estamos concentrados en un párrafo, no en todo el texto, porque si no, después hablamos ya de integración. ¿Qué les menciona? Les dice, pero cuando el sol desciende, una confusa alegría invade todo mi cuerpo. Me despierto, me animo. A medida que crece la sombra, me siento distinto, más joven, más fuerte, más activo, más feliz. Hasta ahí termina esta parte del enunciado que nos interesa porque es hasta la 17. ¿Por qué en lugar de me animo es me siento distinto? ¿O por qué una confusa alegría invade o más activo? Porque todos esos componentes que podemos descartar, que es A, B y D, los descartamos debido a que son parte están implícitas en el enunciado que está generalizando, que es me siento distinto. En esa idea, a medida que crece la sombra, me siento distinto, más joven, más fuerte, más activo, más feliz. En esa parte justamente estamos concentrando lo anterior y lo posterior. Y es de esa manera entonces como estamos generalizando. ¿Cómo se dan los detalles que tienen que ver con por qué me siento diferente? ¿Y cómo me siento? ¿Cómo es que se siente diferente en este caso?
Hasta ahora hemos abordado los 3 primeros componentes. Belén, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Creo que estos 3 no los pueden confundir. Pienso que aquí no se pueden confundir con estos 3 operaciones. Las que podrían confundirlos son el 3, esta operación de la tercera con la cuarta y la quinta. Pero ya estas primeras 3, entre ellas no pueden confundirse. Pero no sé si tiene alguna consulta sobre, puede aprovecharme, jovencita. Si tiene alguna consulta sobre algún ejercicio en particular de estos, tenemos el tiempo para discutirlo. Creo que por los momentos no. Ok. Bienvenida, Catherine. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les mencionaba, Catherine, que hubo un problema en la sesión anterior. ¿Estuvo en la sesión anterior, la de ayer? No, es primera vez. Ah, ya. Sí, Sí. Hay pocos integrados, es decir, solamente 2, más la persona, el catedrático que coordina admisiones, porque en el tutorial de ayer no les mencionamos que el mismo enlace que utilizaron ayer era para conectarse hoy. Entonces, me imagino que por desconocer el medio del tutorial, no sabían y no se conectaron. Entonces, estoy siempre grabando este tutorial, aprovechando que están ustedes aprovechenme a mí, porque solamente son 2 y pueden preguntar lo que gusten. Estoy aprovechando a grabarlo ¿para qué? Porque va a quedar grabada la clase, el tutorial y los demás van a poder verlo. En este segundo segmento, Catherine, estamos abordando solamente la parte de redacción y en el primero discutimos la parte de lectura. Entonces, ahorita ya vamos por la tercera operación, ¿verdad? Para ubicarla, cómo estamos aquí. Puede hacer sus consultas de forma... si no hay consultas, vamos a pasar a un segundo ejemplo de la generalización. Les menciona, la interrogante es, los enunciados del 1 al 12 del segmento 3 describen las defensas del sistema inmunológico ante los virus. ¿Cuál de ellos recoge mejor su contenido general? De nuevo les recuerdo que solamente, bueno, aquí miren que les pide del 1 al 12, estamos hablando de un párrafo extenso, pero solo estamos hablando de un párrafo. Hay muchísimas ideas implicadas, pero ¿cómo sé que la frase o el enunciado que me está utilizando de forma general ese contenido? ¿Cómo sé? ¿Cómo lo descarto y cómo lo identifico? La respuesta poseemos posibilidades de defensas generales y específicas. Les dice entonces en el enunciado 4, para nuestra defensa poseemos posibilidades de defensas generales y específicas. ¿Por qué este es el que generaliza? Tenemos que analizar las oraciones que están anteriormente y las que están posteriormente para ver si esa condensa parte de estas ideas. En este caso, quiero que noten que tengo subrayado, no asiste desvalido a esta invasión. Miren que no nos dicen desde un inicio, tenemos defensas, sino que nos menciona, los virus han desarrollado a lo largo de su evolución múltiples estrategias para penetrar en el cuerpo humano. Nuestro cuerpo, por su parte, no asiste desvalido a esa invasión. No nos está diciendo todavía que hay defensas, pero sí nos quiere decir eso. Luego dice, en realidad, en comprensión con la cantidad de agentes patógenos que nos circundan constantemente, dice, en realidad, en comparación con la cantidad de agentes patógenos que nos circundan constantemente, enfermamos muy pocas veces. Entonces, en este caso, también vuelve como a resaltar que no nos enfermamos tantas veces porque porque luchamos, ¿verdad?, a esa invasión. Que esto se condensa en la siguiente oración, que es la que tenemos señalada, que hay defensas, tanto generales como específicas. Por eso esta oración es la que está funcionando como general.
Es decir, previamente ha habido detalles de que sí hay defensas, pero claramente eso nos lo reduce en este segundo enunciado. Después, ven ustedes acá en la idea 8, yo les he señalado que los agentes patógenos están... Bienvenido, Alex. Ok. En este en este siguiente párrafo, disculpas. Es que cuando ingresa alguien se abren unas pestañas y cuesta que desaparezcan. Entonces, ¿por qué esta sería la idea general? Porque menciona los tipos de defensa sobre lo que anteriormente ya se refirió y los que detalla posteriormente. Si se fijan, después nos dice, nos habla sobre la nariz, los agentes que logran introducirse, luego el ataque masivo de los agentes. Entonces empieza ya a dar un tanto de detalles de cómo son esas defensas. Y en esa idea se concentra entonces la respuesta. Ahora vemos las dos últimas operaciones, la integración y la particularización. ¿Por qué las podríamos confundir y se las separé de la generalización? Porque sí podríamos confundirnos. ¿Por qué? Recordemos que la generalización se concentra en un párrafo. La integración dice que podría concentrarse en un segmento, pero generalmente estamos hablando de que el motivo específico para lograr la integración es resumir en forma global un texto, mientras en la general se resume una idea de un párrafo. En esta integración tenemos que abarcar todo el contenido global de ese texto. Desde el punto de vista de redacción, estamos hablando de la coherencia, cómo logramos que todo un texto gire en torno a una idea. Podríamos decir que incluso para poder trabajar con la creación de un título, cuando escribimos ensayos, escribimos pequeños informes, etcétera, tenemos que tomar en cuenta todo. De hecho, hasta el final se crea un título. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta todo lo que se dice en este texto y no significa que vamos a hablar de forma vaga en el texto. No, ya tenemos una idea de un título y una temática muy establecida, pero la logramos afinar ese título hasta que hemos concluido para lograr integrar todo en ese título. Entonces, cuando identificamos la integración, podríamos hacerlo cual un título. Si lo analizamos, ¿qué título le queda mejor a este? Porque engloba todo, relacionado un poco con la temática. La temática siempre va relacionada con ese título. ¿Cómo logramos englobar? Y para esto, pues, necesitamos haber leído todo el texto. El último componente, que es la particularización, expresa de forma indirecta un rasgo específico de un enunciado o de una oración. Aquí nos concentramos nuevamente en una oración. Específicamente es una oración la que estamos analizando o la debemos analizar, así que no hay manera de que la podamos confundir. Si recordamos estos puntos. Lo que nos puede ayudar también a poder distinguir la particularización es que aquí se utiliza un lenguaje figurado. ¿Qué parte del lenguaje figurado? La metonimia y la sinécdoque, que no quiero que tampoco se aprendan de memoria los términos, pero sí que recuerden que podemos estar trabajando con causa y efecto, el continente por el contenido, el nombre apelativo por otro, una parte por el todo, lo abstracto y lo concreto, y que específicamente el propósito de esta no es generalizar ni tampoco es integrar, sino que se enfoca específicamente en un punto de una idea. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? Les voy a dar algunos ejemplos, aquí los tengo anotados. Podríamos, en el caso de causa y efecto, o de efecto y causa, podría mencionarles el respeto a las canas. Cuando utilizamos esa frase, respeto las canas de mi madre.
o respeto las canas de una persona adulta. ¿Qué quiero decir con esto? Esto está en un sentido figurado, porque realmente no es a las canas a las que respetamos, es a la persona. Pero ¿qué respetamos de esa persona? ¿Por qué las canas? Entonces, en este caso, estamos hablando de la vejez. Respetamos la vejez. ¿Por qué causa? Las canas son causadas por la vejez. Entonces, por eso ahí tenemos el efecto y la causa. Pero ¿por qué respetamos las canas? Porque la vejez implica conocimiento, esa maduración, ese conocimiento en cuanto o experiencias en la vida, etcétera. Por eso usamos ese sentido figurado. Otro ejemplo podría ser en el caso de causa y efecto, vive de su trabajo. ¿Cómo podemos interpretar esto? O lee a Cervantes. Si lee a Cervantes, Cervantes que es un escritor muy conocido y emblemático para la literatura española, entonces lee a Cervantes. No lee al autor, lee el libro que escribió el autor, pero es un sentido figurado el que se está utilizando y es una idea como más inmediata. Entonces está en ese sentido, en la causa por el efecto. El continente por el contenido. Se comió 3 platos, no son los platos los que nos comemos, ¿verdad? ¿Qué nos comemos? El alimento que lo contiene. Entonces, pero está en un sentido figurado. A eso nos referimos cuando estamos hablando de metonimia. Más que recordar el término de metonimia, quiero que recuerden los ejemplos de estos para que lo puedan asociar. En su material les menciona la causa y el efecto y también les menciona una parte por el todo. Una parte por el todo. Entonces, podrían trabajar en estos casos. En el caso de una parte por el todo, ya hablamos más de sinécdoque. Podríamos dar como ejemplo, en este estadio caben 20.000 almas. ¿Por qué es una parte por el todo? Porque el alma es de la persona, de cada persona. No estamos hablando de las personas, sino de las almas, que es una parte de ellas. Podemos también hablar de la materia por el objeto. Chocaron los aceros en lugar de chocaron las espadas, el material del que están hechos las espadas, etcétera. Hay varios ejemplos que podríamos considerar en esta parte de la particularización. Sí es entonces importante recordar que se está hablando en un sentido figurado cuando estamos haciendo esta operación, en un sentido figurado. Veíamos anteriormente que otra de las figuras, como la adición, utiliza también un lenguaje figurado. ¿Por qué no lo vamos a confundir? Porque en este caso, cuando les pida la adición, les va a decir estilísticamente hablando, o va a utilizarles cuál enriquece estilísticamente, en este caso. Mientras que en el caso de la particularización, lo que va a soler utilizar es cuál expresa indirectamente, utilizando estas figuras literarias. Así que les dejo esas claves, por eso es tan importante que recuerden cuáles son esas palabras claves que ustedes van a encontrar, esas interrogantes claves en donde podemos identificar realmente qué nos están pidiendo y qué es lo que vamos a aplicar. ¿Van comprendiendo hasta ahora? Antes de pasar a los ejemplos. Sí. ¿Sí? Sí. Excelente. En el caso de bienvenidos a los demás. A ver, Alex está levantando la mano, dígame. Sí, buenas tardes. Hola, buenas. Solo le tenía una pregunta. Es que estoy un poco confundido porque entré un poco tarde porque no me había dado cuenta. Entonces, solo para guiarme un poquito, ¿dónde puedo encontrar ese tema en la guía? El tema, ¿cuál tema? Este de la parte de redacción, todo esto es de la parte de redacción. Ah, ok. Sí, ya lo ubico en la página para que no se me pierda. De igual forma, pues ustedes van a tener el enlace para poder estar revisando de nuevo el tutorial y se les va a proporcionar las diapositivas. Entonces pueden verlo con calma el material, pero ahorita lo voy a ubicar para que vaya viéndolo y si tiene otra consulta. Permítame. Por acá. En la guía de estudio les da específicamente, les enumera esos 5
estas 5 operaciones en la página 26 de la guía de estudio. ¿Sí? Porque en la prueba aparecen los ejercicios relacionados, pero ya no les habla del contenido, no les va explicando el contenido específicamente. Entonces, solo les dice parte 2 y pasa los ejercicios de la parte 2. En la guía de estudio sí, ahí les aparece en la página 26 y la página 27 que concluye con la particularización, Alex. Sí, ya lo encontré. Muchas gracias. Muy amable. Excelente. Bueno, muy bien. Sí, ahí pueden ustedes ir reforzando un poco lo que yo les voy mencionando. Y en el material que se les da en las últimas páginas de la diapositiva, les aparecen los enlaces que les pueden reforzar de la primera sesión, la parte estadística, la parte de la interpretación de gráficas, y también les agrego sobre las figuras literarias un mapa conceptual. Si estuvieron en la sesión anterior, ya les había mencionado que está el mapa y está también un material en donde les da no solamente los términos y los conceptos, sino que también varios ejemplos que yo les he considerado ahorita, que les he dado sobre la metonimia y la sinécdoque, y que están abarcando la particularización. Bien. Vemos entonces en el ejemplo, en la integración. Recordemos que integrar es tomar la idea de forma global. ¿Qué es lo que se aborda en todo el texto? O en gran parte del segmento, porque podría hablarnos de segmento. Les dice cuál de los siguientes enunciados combina e integra mejor la secuencia de los enunciados del segmento 2. Y tenemos como respuesta que es C, la espera en la plaza. Pero ¿cómo sabemos que es la espera en la plaza? Bueno, hay que leer un poco más. Si se fijan, acá dice, mire mi reloj, me sobraba tiempo. Está esperando, porque el reloj, ya sabemos, estamos pendientes de algo. ¿Qué más? Vean todo lo que él hizo, ¿verdad? Todo, subió la empinada calle, vi a Ponce de León, dice, en medio de la plaza. En uno de los bancos de la plaza, un anciano sacaba quenepas, y vemos que va enumerando acciones que él estaba viendo. Es decir, llega un momento en que dice, en otro banco estaba sentadas un par de elocuentes señoras, estaban sentadas. Entonces, todo lo que vio alrededor de esa plaza, estuvo esperando, viendo su reloj, o sea, tenía el tiempo para hacerlo, y al final nos dice, o en la parte media de nos dice, estaba a punto de perder la paciencia a la espera de la llegada de la noche. Está esperando en esa plaza, ¿verdad? Y está a la espera. ¿A la espera de qué? De la noche, de la llegada de la noche. Y luego continúa hablando del tiempo. Entonces, en este caso, todo se resume en una espera. Una espera en la plaza, ¿verdad? Porque está sentado y está ubicado. Otros, aquí, bueno, las otras opciones dice una tarde tranquila en la plaza, pero tan tranquila no fue porque dice que estaba a punto de perder la paciencia, así que descartada la idea. La plaza de la estatua y los ancianos no se concentra en la plaza como para solo describir la plaza, sino que todo está concentrado en que mira detalles de la plaza gracias a su espera. Y la otra opción que también podemos descartar es atardece en la plaza. Pero no solamente estamos hablando de un atardecer, es alguien que está esperando ese atardecer. Entonces, realmente la respuesta correcta es espera, ¿verdad? La palabra clave es la espera. Bien. Sigamos con el otro ejemplo. Cual si fuese un titular, ¿verdad? Podríamos decir la espera en la plaza. Veamos el otro ejemplo. La segunda particularización, les he tomado aquí 2 porque son en los que yo considero que podrían tener problemas, y en los otros pues les di un ejemplo nada más. ¿Cuál de los siguientes enunciados del 10 al 12 del segmento 1 expresa indirectamente mejor el lugar donde el narrador conoció a Luis Rodríguez? De la ciudad del grito. ¿Por qué?
¿Por qué es esta la respuesta? Recordemos que estamos hablando siempre de la particularización, nos referimos a que el todo de ese segmento o de un texto está encerrado en este y que podría considerarse cual si fuese un título. ¿Por qué? ¿Por qué ese sería la respuesta correcta? ¿Alguien me quiere decir? A ver, analicen el párrafo. Dice a partir de la 10. Entonces, igualmente en las tiendas, en los rótulos, en el nombre de un café, el café de Luisa, me recordó una tal Luisa Rodríguez a la que conocí durante mi larga estadía en Lares y que también se dedicaba a la venta de café en la mejor cafetería de la ciudad del Grito. Porque la ciudad del Grito sería, en este caso, mi idea clave para poder expresar indirectamente o particularizar. ¿Por qué es lo que especifica? Es lo que especifica. Muy bien el término, Belén. O Catherine. Catherine, ¿verdad? No, fío, Belén. Ay, y porque se ve como iluminado. Catherine creo que tiene encendido su micrófono. Páguelo, por favor. No, Link, está apagado. Le veo como iluminada a Catherine. Bien, entonces, muy bien, Belén. Pensé que había confundido la voz. La ciudad del Grito está siendo más específica, pero vean ustedes que en este caso no es la ciudad de la que está hablando. Dice, igualmente en las tiendas, en los rótulos, el nombre del café, el café de Luisa. Me recordó a una tal Luisa. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Es la que está describiendo anteriormente, en la que está esperando, o es otra? Creo que él está en otra ciudad, entonces, pero él al ver el nombre Luisa, a él se le viene a la mente en el lugar que vivía antes, que en Lares, él se recuerda de que también había un café de una tal Luisa Rodríguez, dice, que era en la ciudad del Grito. Así es, muy bien, Alex. Entonces, estamos hablando de otra ciudad, pero vemos que esta ciudad del Grito está en un lenguaje figurado. Especifica la idea que se acaba de dar en el enunciado, pero aparte de eso, se está utilizando un sentido figurado, que es una de las características también de la particularización, que concentra de forma específica la idea, que es el hecho de que menciona una plaza, y que la podemos denominar como la ciudad del Grito. Que la llama de esa manera, ¿verdad? Ahí, cafetería de la ciudad del Grito. En este caso, la parte de la particularización utiliza también la sinécdoque, y la sinécdoque emplea como hay un término que les menciona aquí, onomástica, creo que es la antonomasia, y en el caso de la antonomasia, no quiero que recuerden ese nombre porque se me pueden confundir, solo quiero que recuerden el nombre apelativo por otro. El nombre apelativo significa el nombre de alguien. ¿Cómo nombramos? Por ejemplo, decimos que también se le conoce como epíteto. Decimos, por Dani decimos la ciudad de las colinas. Por San Pedro Sula, la ciudad. ¿Cuál? ¿Cuál ciudad? En la ciudad de San Pedro Sula decimos la ciudad industrial. Entonces, usamos un nombre literario para referirnos a una ciudad específica. Entonces, está utilizando ese sentido figurado. Y la parte del nombre apelativo por otro también está utilizándose de forma indirecta, está utilizando esta operación. Si decimos la ciudad de las colinas, ¿por qué de las colinas? Bueno, algunos dicen, bueno, porque tiene ya muchas colinas, aunque no están muy reforestadas.
¿O por qué hablamos de la ciudad de San Pedro, la ciudad industrializada? Hay muchas industrias ahí. Entonces, utilizamos ese nombre apelativo para referirnos a muchas características que implica. Sí, a muchas características. Para Villanueva sería la ciudad que endulza a Honduras. ¿Cuál? Villanueva. Ah, vean, ¿comprende eso o está presentando alguna? No, Sí, sí ¿así lo conocen? Sí. Allá en San Pedro. Sí. La ciudad que endulza a Honduras. A Honduras. ¿Y por qué se utilizará esa figura? ¿Por qué Porque endulza? ahí el ingenio de las azucareras está aquí, entonces son las azucareras más grandes. Miren, está enfocada en una industria específicamente. Qué bonita esa figura literaria, vean. Algunos la conocemos como epíteto y la podemos llamar así como dentro de las sinécdoques, y podría dar como ejemplo, pero para que no tengan esos tres términos literarios en la cabeza y no los confunda, entonces solo recuerden que el nombre apelativo por otro, es decir, un nombre se utiliza por otro para referirse a otro, apelativo es referirnos a. Entonces utilizamos un nombre para referirnos a otro. Y ahí, en ese caso, la particularización lo está utilizando en este párrafo. Veamos ahora el ejercicio.